Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre, ¿ya tuvieron teoría? ¿No tienen teoría? Mañana. Quería aprovechar El sábado. Quería aprovechar su teoría y su seminario, porque con eso se avanza más rápido. Ya les jalo la información. Ayer, por ejemplo, también yo estaba dando teoría y seminario de un grupo y en la mañana habían tenido laboratorio. Entonces, todo lo que había visto en laboratorio ya para mí fue más rápido y teoría, o sea, se le dice el inverso. Pero aquí vamos a comenzar. Bien, entonces, ¿a qué hora finaliza la clase, chicos? 1:40. Bien, entonces vamos a hablar, ¿no?, sobre el papel del laboratorio en el diagnóstico ahora de las infecciones del tracto urinario y las infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la principal, por qué el paciente que tiene una infección urinaria va a consulta? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Dolor al miccionar, ¿cierto? ¿Qué más? Dolor, ardor, ¿no? Urgencia miccional. El paciente quiere ir todo el tiempo, ¿no?, a los servicios y cuando micciona son unas gotitas y dele y hable. Son todas las características sintomáticas de lo que conocemos como una ITU baja, ¿ok? Una cistitis, ¿no?, uretritis en los hombres, procactitis. ¿Puede llegar a orinar con sangre? ¿Ah? ¿Puede llegar a orinar con sangre? Llegar a orinar con sangre, sí, pero ya ahí hay un mayor daño. O a veces, ¿no?, tal vez puede ser por algún traumatismo o algo, ¿no? Entonces, ha habido un golpe y esto provoca que en la orina, ¿no?, haya hematuritis, ¿no? Entonces, ok, vamos a ir hablando también de esas cositas. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no?, la importancia del diagnóstico microbiológico, ¿ok? En las ITUs, las ITS, la importancia de los urocultivos, ¿no?, para confirmar estos diagnósticos. Vamos a hablar, cuando hablamos de ITS, vamos a hablar de VIH, cuáles son sus pruebas presuntivas, ¿no?, que ya más o menos lo sabemos, que es el tema que han desarrollado algunos de ustedes. Ha hecho en seminario o va a exponer en seminario historia natural del VIH. ¿No les toca el tema del seminario? Ninguno de aquí, miren. Ok, entonces cuando hablamos de VIH hay pruebas que se conocen de tamizaje, pero esto sí lo hemos visto en laboratorio, que básicamente son las pruebas de ELISA, ¿no es cierto? Una prueba de ELISA es una prueba presuntiva para VIH. ¿Okay? ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias para VIH? Western blot, ¿alguna otra? Inmunocromatografía es como una ELISA, ¿ok? Estamos hablando inmunofluorescencia, ¿no? Y PCR, ¿ok? Pero hay ciertas restricciones de en qué momento se realiza qué prueba, y eso lo vamos a ver ahora. Y otra, vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad, la sífilis, ¿no?, que son las enfermedades originadas por la enfermedad originada por una bacteria, que es la Treponema pallidum, ¿no? Este es un poquito nuevo para nosotros porque siempre hablamos de gram positivo, coco gram positivo o bacilo gram negativo. Estas de aquí, en el caso de la treponema, estamos hablando de una espiroqueta, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos en el contexto de una infección urinaria, tenemos que tener en cuenta que hay una microbiota urinaria, ¿no? Como en todo tipo de tejido, es una zona, ¿no?, de una uretra no estéril. Entonces hay que tomar en cuenta que hay una microbiota, ¿ok? Entonces, mi equipo posee una gran cantidad de microorganismos residentes, comensales, mutualistas, algunos con potencial patógeno, ¿ok? Tenemos varios grupos, los firmicutes, están ahí los lactobacilos, ¿no?, importantes incluso en las mujeres porque están relacionados al pH ácido,
Ustedes saben que el pH, ¿no? 4.5, la acidez en el pH, en la vagina, en las mujeres, es importantísimo protector. Cuando hay un aumento en este pH, en muchos casos por una disminución de los lactobacilos que están aquí, eso es hay una predisposición para que las mujeres realicen infecciones a nivel de tracto urinario. Y en teoría lo van a ver y van a mencionar lo que es vaginosis bacteriana. Básicamente aumenta pH, disminuye lactobacilos y con esto otras bacterias que por ahí pueden estar, ingresan con una Gardnerella vaginalis y genera una vaginosis bacteriana. En laboratorio, en teoría, hay una información importante con relación a eso. Tienen que aprenderla, en realidad no está en las diapositivas de esta clase, pero lo vamos a ver cuando hablemos de infecciones obstétricas, ¿ok? Infecciones neonatales, o sea, de aquí a 2 clases más. Y esa información ya está en sus diapositivas de teoría. Son 4 criterios, y les voy adelantando, para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana, que es una infección a nivel de tracto urinario que se le da en las mujeres, ¿ok? Y que en todo caso son los criterios de AMSE. ¿Okay? Entonces, en su clase del sábado le van a prestar atención a esa partecita y se van a acordar, esto genera también una ictus. ¿Okay? Bien, entonces, y aquí predomina, ¿quiénes? Lactobacilos en las mujeres, ¿no? Y Corynebacterium en los hombres. ¿Okay? Generalmente Corynebacterium porque está relacionado a la cercanía del perineo adyacente, y aquí tenemos estas bacterias que también forman parte de la microbiota de la piel, están bien en contacto, ¿no? La cercanía. Bien, entonces esto de aquí también lo van a ver en teoría. Yo iba a pasarlo rápidamente porque sé que ya lo habían visto, pero no lo han visto, entonces vamos a hacer un breve paréntesis. Clasificación. ¿Okay? ¿Cómo se clasifica una infección del tracto urinario? Hay varias maneras de clasificar. Una de ellas podemos decir simplemente que es en la parte anatómica, ¿no? Una ITU baja, una cistitis, uretritis, proctitis, como les mencioné, ¿ok? O una ITU alta, lo vemos. ITU baja, aquí. ITU alta, cuando esas mismas bacterias, en muchos casos, ¿ok? Que no han sido tratadas, esa ITU baja comienza a ascender, ¿ok? Y da una infección que culmina en alteración a nivel de riñón, una infección renal, ¿ok? Y esa infección renal se conoce como pielonefritis, y aquí puede haber abscesos, ¿no? Perinéfricos o abscesos centrales a nivel de riñón, ¿ok? Entonces conocemos como pielonefritis. Aquí las características, ¿no? La sintomatología ya hablamos de sistémica, porque el paciente ya puede llegar con fiebre, ¿okay? Dolor en la lumbar, o sea, ya es otras características, ¿no? Y no un dolor suprapúbico como está relacionado, por ejemplo, una ITU baja, ¿okay? Entonces, vemos aquí ITU baja, ITU alta, lo que estamos mencionando aquí, abscesos perinéfricos, intrarrenales, cuadros de pielonefritis, ITU baja, ITU alta, ITU baja. Entonces, la otra clasificación, nos vamos arriba, ¿no? Es complicada y no complicada. ¿Cuándo es no complicada? En todas las personas en general, ¿ok? En el caso de las mujeres, en las mujeres no gestantes, ¿ok? ¿Qué tipos de infecciones son no complicadas? Las ITU bajas y las ITU altas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no? ITU no complicada, ITU baja, que se caracteriza una cistitis, que el paciente llega con disuria, polaquiuria, urgencia miccional, ¿ok? Dolor suprapúbico. Y una ITU alta, fiebre, una pielonefritis, fiebre, dolor en las fosas renales, ¿ok? Puño percusión positiva. Puede ser esporádica o recurrente, que esa es otra clasificación. Cuando hablamos de recurrencia en cuadros de infección a nivel tracto urinario, estamos hablando de la frecuencia en la cual se presenta esta infección en un paciente. Y aquí tenemos una ITU recurrente, voy a hacer un paréntesis, una ITU recurrente,
¿no? Que puede ser complicada o no complicada, pero cuando hablamos de frecuencia de casos, estamos hablando 3 episodios en el paciente en un año, ¿no? O 2 episodios en el mismo paciente, ¿no? En un periodo de 6 meses. Eso es recurrencia, ¿ok? Ahora, la otra puede ser ictus complicada. Ictus complicada en las mujeres, estamos hablando las gestantes. Ellas pueden desarrollar una complicación a nivel de infección intraabdominal. Una de las características importantes es porque, como mencionamos al inicio, ¿qué es lo que lleva al paciente a consulta? El dolor, ¿cierto? El ardor, la urgencia. Es altamente sintomático, pero en el caso de la mujer gestante no tiene ningún síntoma. Ella puede presentar una infección urinaria, ¿ok? Una cistitis, pero ella no va a los servicios, ella orina, no tiene dolor, no tiene ardor, nada. ¿Okay? Eso está relacionado justamente a los cambios fisiológicos y hormonales que ella pasa durante el proceso de gestación. ¿Okay? Y por eso es una población de riesgo. ¿Okay? Porque esa detección de que duele, arde, ella no lo tiene. ¿Okay? Entonces, ella está aquí, ¿no? Mujer gestante. Y si hablamos en general, ¿no? De una ictus complicada, una infección del tracto urinario, ¿cuál es el órgano más importante? El riñón, ¿no es cierto? Entonces, pacientes que son trasplantados, trasplante renal, pacientes que tienen sonda, pacientes que están, ¿no? Con insuficiencia renal, ¿ok? Pacientes en diálisis, pueden estar aquí, una infección urinaria se les complica, porque su riñoncito ya no está funcionando bien. Pacientes que tienen alguna obstrucción, ¿ok? Pacientes con litiasis, estamos hablando de cálculos renales, ¿ok? Pacientes con uropatías obstructivas neurológicas que en teoría lo van a ver mejor, por ejemplo, pacientes que no tienen esa frecuencia, ¿no? en la eliminación de la orina. ¿Okay? Y aquí les hago una pregunta. Si pensamos en el tracto urinario, ¿cuál será uno de los principales mecanismos de defensa naturales que tenemos de primera línea? ¿Mucosa? La mucosa, ok. Pero aquí hay algo que nosotros eliminamos todo el tiempo normalmente y que sirve para limpiar la orina. Por eso la frecuencia de la orina, la cantidad, la fuerza, es importante como un mecanismo de defensa. De limpieza, se lleva todo aquello, ¿okay? De esa microbiota para que no se aumente o prolifere, lo va limpiando periódicamente. Pero hay pacientes, ¿no? Que tienen deficiencia en la frecuencia y la cantidad de la micción. ¿Okay? Entonces aquí, en estos pacientitos, esos microorganismos se van acumulando, van proliferando. ¿Okay? Eso lo van a ver en teoría. Entonces aquí tenemos, ¿no? Todos aquellos factores, personas con riesgo de ictus, recurrente, quizás litiasis, sondaje, pacientes que tienen alteración renal, ¿okay? Pacientes diabéticos también, ¿no? Entonces, alguna comorbilidad, una predisposición que lleve a que se les complique la infección del tracto urinario, ¿okay? Ya sea alta o baja, porque esta de aquí puede ser alta o baja también, ¿okay? Entonces, aquí tenemos asociada a catéter, un dispositivo médico que es invasivo. Al ser invasivo, provoca alteración en el epitelio. Y si hablamos, como mencionó su compañera, de que la primera línea de defensa es la mucosa, el epitelio está alterado. ¿Okay? Entonces, la presencia de catéter, ¿okay? También puede estar relacionado a lo que es una infección urinaria. Y en este caso, cuando hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí del uso de un catéter, ¿no? Como fuente de infección. Aquí cuando se toma la muestra a partir del catéter y se hace un urocultivo, ¿no? ¿Cuál es la muestra que se solicita? Orina, es cierto. Aquí lo que vamos a ver es que dependiendo de la procedencia de esa orina, ¿no? De cómo fue tomada, hay ciertos criterios para el crecimiento de los microorganismos en los medios de cultivo,
¿ok? Por ejemplo, si tenemos un pacientito, ustedes están en su consulta médica, en un puesto de salud ambulatoria, y llega un paciente con un cuadro de una ITU baja, ¿no? Que llega a consulta y dice, doctorita, tengo dolor, ¿no? Me arde cada vez que voy a orinar. Entonces, aquí ustedes, ¿qué muestra le solicitan? Para poder confirmar su diagnóstico. Ustedes sospechan que tiene una ITU. Orina, ¿no? Es así de simple, una muestra de orina. Pero si estamos hablando de ambiente ambulatorio, ¿qué características tiene esa muestra de orina? Si estamos pensando que la mayoría tiene presencia de microbiota. ¿No han escuchado? Es la orina media, orina de chorro medio. Es el segundo chorrito de orina. Ah, claro, tiene que pasar y después ponerle... Claro, primero tiene que liberar un pequeño chorrito para limpiar esa microbiota que está, ¿no? A nivel de la uretra, y el segundo chorrito es el que se colecta, ¿ok? Y ese es el que se hace urópano. O sea, es la muestra de orina a partir del segundo chorro o del chorro medio, ¿ok? Entonces, es importante porque, por ejemplo, si se toma mal la muestra de orina y se toma con todo el primer chorro, ¿ok? ¿Va a crecer microorganismos? Claro que sí va a crecer, pero eso no te define que sea una infección urinaria. ¿Por qué? Porque puede ser la microbiota, y esos son los que determinan falsos positivos. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, esa es la indicación que se le da al pacientito cuando se le solicita esa muestra de orina, por ambulatorio. Ahora, de repente tenemos alguien que está hospitalizado y se le hace también punción suprapúbica a nivel, ¿no? Se le hace la punción suprapúbica y en este caso, en ese lugar, ¿habrá microbiota? No, esa región sí es estéril. Entonces, si se hace un urocultivo a partir de una muestra que se obtiene de orina de punción suprapúbica, cualquier crecimiento de microorganismo es indicador de infección, porque no debería haber nada. ¿Okay? Estamos hablando de una región estéril. Entonces, depende de nuevo de la procedencia de la muestra de orina. ¿Okay? Eso lo vamos a ver también porque hay unos cuadritos que tienen que revisar. Entonces, en el caso por muestra por catéter, se define un urocultivo como 10 a la 3 unidades formadoras de colonia de la orina que se obtiene a partir del catéter. ¿Okay? Entonces, a partir de esa cantidad de 1000 unidades formadoras de colonia, se da como diagnóstico positivo. Menos que eso, negativo. ¿Okay? Y esto de aquí ya lo hemos visto. Aquí está urosepsis. Ya habíamos comentado que cuando hablamos de órganos que lamentablemente en un proceso infeccioso tienen un mal pronóstico para el paciente, sobre todo cuando están hospitalizados, era el riñón, ¿es cierto? Entonces, si tenemos una ITU alta a este nivel, ¿okay? En algunos casos, esa bacteria que está generando el cuadro de pielonefritis puede atravesar las barreras, ¿no? De los vasos sanguíneos y entrar a la sangre, ¿okay? Y aquí generar cuadros de bacteriemia y en este caso, ¿okay? Generar urosepsis, una infección, ¿no? Una disfunción orgánica debido a una ITU. O sea, el origen fue una infección urinaria que llevó a una urosepsis en el paciente y esto genera una disfunción orgánica que resulta en un riesgo vital para el paciente. ¿Ok? Bien. Doctora, ¿y por qué siempre dicen que tienes que usar truzas de algodón y no sintéticas? ¿Cómo? ¿Por qué siempre, o sea, yo siempre he escuchado a las mamás que dicen que no uses truzas de algodón sintéticas sino de algodón? ¿Eso te influye en algo? Bueno, eso es lo que va a influenciar más es en lo que es irritación, ¿no? Un proceso de una inflamación, una irritación, pero que eso lleve a que genere una infección urinaria, ¿no? Es más por un cuidado, el uso, ¿no? de lo que son las prendas de algodón, por
la irritación, por el calor, la sudoración, que puede fomentar tal vez en algunos casos una irritación, una inflamación a nivel de la piel, ¿no? ¿Eso puede causar cambio de pH y también influye? Lo que puede causar cambio de pH es el uso de ciertos jabones, ¿no? Los jabones vaginales, ¿no? En algunos casos el uso prolongado altera pH en las mujeres. Entonces, y esto sí, ¿no? Puede ser una causa de una infección más adelante, ¿no? Tratamientos hormonales también a veces termina alterando pH en las mujeres y esto fomenta. O sea, hay ciertos precedentes, pero que no se dan en todas las mujeres, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en algunos tratamientos, en determinadas circunstancias que ustedes cuando evalúen a sus pacientes, ¿no? En su anamnesis, van a tomar esos criterios, ¿no? Generalmente tratamientos en donde termina aumentando estrógeno, por ejemplo, y eso lo van a ver en teoría, ¿no? Tratamientos en el uso de, por ejemplo, hormona como estrógeno, en algunos casos en las mujeres, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Esto altera, genera lo que es un cambio en la cándida. Y la cándida de levadura pasa a formar hifas y aquí genera una candidiasis a nivel de las mucosas. ¿Okay? Pero esos son criterios que tienen que manejar, ¿no? Dentro del análisis. ¿Okay? Como posible agente causal se consideraría una cándida. Y vemos aquí, ¿no? La E. coli a la cabeza, ¿no? Ya sabemos que la E. coli genera infecciones gastrointestinales, pero también genera otros tipos de infecciones, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la E. coli uropatogénica, que en casos de ITU no complicada 75% y la complicada 65%. ¿Ok? Entonces, pero no es el único, ¿no? Aquí también tenemos la Klebsiella, neumonía y estafilococos saprofíticos. Esta de aquí en no complicada y en teoría lo van a ver, por ejemplo, que está asociado, por ejemplo, a las mujeres en etapa sexual activa. ¿Por qué? Porque justamente estos microtraumatismos generados durante las relaciones sexuales generan una breve alteración a nivel del epitelio y con esto una liberación de componentes como colágeno, por ejemplo. Y bacterias como estafilococos saprofíticos le encanta, se alimenta de esa proteína, el colágeno, y esto puede promover que prolifere, con esto lleve a generar toxinas y genere una infección. Entonces, aquí también está asociado el periodo de las mujeres en etapa sexual activa, ¿no? Eso lo van a ver en teoría. Entonces, aquí, saprofíticos. Es no complicada porque si se le da a las mujeres, son sanas, ¿no? Son no gestantes, están saludables, pero por el periodo de tiempo puede fomentar una I, ¿no? En general, las mujeres tenemos cierta propensión, y eso ya sabemos por la parte anatómica, porque tenemos la uretra más corta. Entonces, también aquí se puede dar una contaminación, ¿no? Por microorganismos de tipo enterobacterias. Generalmente, cuando por la misma cercanía, ¿no? Puede haber una entrada de una bacteria fecal en lo que es el tracto urinario y esto genera una infección, ¿no? Entonces, tenemos otras, claro que sí, por aquí vemos la incidencia para no complicada y para complicada. Generalmente complicadas, ya sabemos, factores de riesgo que llevan a una complicación, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, la información, aquí vemos, ¿ven? Tenemos una bacteria uropatogénica, ¿no? Ingresa por la uretra, tiene sus fimbrias, ¿okay? En el caso de la E. coli, que es la que tiene la mayor incidencia, diferentes tipos de fimbrias, una fimbria que le ayuda a adherirse a nivel del urotelio y una fimbria que le ayuda a adherirse al riñón, ¿okay? Eso lo van a ver en teoría también. Entonces, ingresa la bacteria, puede formar biofilms, ¿okay? Y por mecanismos ascendentes, por los uréteres, llega al riñoncito, genera cuadros de ITU alta y puede atravesar las barreras que dividen con los vasos sanguíneos y entrar en el torrente sanguíneo y bacteriano, ¿okay? Entonces, aquí, cuando hablamos de infecciones urinarias, es muy raro que sea de tipo endógeno, ¿no? Más común es que sea exógeno por este mecanismo, ¿no? Que ingresó de fuera y fue ascendiendo y genera este tipo de infección. ¿Okay? Muy raro que sea endógeno. Ahora, cuando hablamos
de la cantidad de microorganismos, la mayoría de los casos es un único microorganismo que está asociado. ¿Y aquí cuál es? Es la E. coli. Entonces es de tipo monomicrobiano, 85% de los casos. ¿Okay? Si hablamos, aquí también está pacientes diabéticos, esos son los factores de riesgo, ¿no? Inmunosuprimidos, recibiendo tratamiento con antibióticos, puede aislarse cándida. ¿Ok? Y tenemos aquí, en algunos casos, puede ser de tipo polimicrobiana, más de un microorganismo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene, por ejemplo, una sonda vesical y puede haber contaminación por dispositivos médicos. ¿Ok? La muestra, ¿no? ¿Cuál es el tipo de muestra? Orina, ¿no? Ahora, importante tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando se solicita la muestra de orina, tiene que ser antes de cualquier tratamiento con antibiótico. Recuerden que la muestra de orina va para hacer urocultivo. Y en el urocultivo se va a afinar por muestra de orina de chorro medio 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ok? Entonces, si hay menos que eso en tu plaquita con cultivo, ¿ok?, te determina negativo, pero ese resultado negativo será real. No, porque el paciente ha estado tomando antibióticos. ¿Okay? Entonces, tú con tu criterio clínico lo has evaluado y determinas, y tu reporte de laboratorio será negativo. Qué raro, ¿no? Entonces es importante aquí, ¿no?, que no hay tratamiento con antibióticos por lo menos, ¿no?, 72 horas finalizado el tratamiento para determinar si hay crecimiento o no. O en algunos casos, ¿no es cierto?, si el paciente dice que está tomando, ¿no?, antibióticos, lo que tiene que hacer es reportar al laboratorio la toma de antibióticos y el laboratorio utiliza otros criterios para poder realizar el cultivo, ¿okay?, para el diagnóstico. Entonces, tipo de muestra, vean aquí, orina, chorro medio, ya saben por qué, el segundo chorrito, ¿no? Cuando es por catéter vesical, orina obtenida a partir de catéter, o punción suprapúbica, aquí se le hace una punción suprapúbica, ¿ok?, o paciente con sonda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la muestra obtenida a partir con sonda, ¿no? Pacientes prostáticos que requieren sonda para poder eliminar la orina, ¿no? Entonces, se obtiene la muestra de orina a partir de la sonda, pero hay criterios en el cultivo de esa muestra. Entonces, todo eso tiene que reportarse en la orden, al momento que ustedes realizan la orden. ¿Okay? Entonces, vean aquí, ¿no? Si va a ser un urocultivo, la muestra tiene que ser estéril, ¿es cierto?, en lo máximo posible. Entonces, estos vasitos de boca ancha, ¿no?, de tapa rosca, boca ancha, estériles. ¿Okay? Entonces, ¿y va a ser la muestra rebalsando? No, por favor. Los del laboratorio les van a agradecer que le indiquen que sos un paciente que no necesita rebalsar la muestra, porque el momento que, como ya viene moviéndolo, llega, lo abre, pues todo se cae en la mesa, ¿no? Entonces, por favor. Entonces, aquí ciertos niveles, ¿no? No es necesario que esté rebalsando, no puede ser la mitad del frasquito, 2 dedos, lo suficiente como para introducir una tiroreactiva, que por aquí tenemos, creo, ahí está. Eso lo voy a usar. No han traído muestra de orina, no importa, pero lo que tenemos aquí les voy a ayudar para poder explicar. Ahora les explico cuando voy pasando las diapositivas para que sí. Entonces, aquí por ejemplo, en el caso de niños, ¿no?, de varoncitos, ustedes saben que lamentablemente la incidencia de casos mayores en las mujeres, en los niños, ¿okay?, es raro. Generalmente es por contaminación, por problemas de higiene, ¿okay? Entonces, cuando se le solicita la muestra de orina, ¿no?, para colectar la muestra de orina en los varoncitos se utilizan estos saquitos especiales. Se hace, ¿no?, la higiene, la limpieza alrededor de los bordes, ¿okay?, y se coloca esta bolsita colectora para tomar la muestra de orina. ¿Por qué? Para evitar que se contamine justamente con las muestras de heces. No importa que sea el primer chorro. No, aquí ya se tomaría como criterio, ¿no? Porque está utilizando este tipo de muestra. En laboratorio se reporta. Ok, entonces aquí, solicitud de la muestra, fase preanalítica. Suficiente con esto de orina, ¿no?
no necesita más. Entonces, solicitud de examen de orina para urocultivo, colectada en frasco estéril, ¿no? Y aquí el tiempo. Ay, con eso que me voy para allá, para acá, ya me mareé. Así como digo, bueno, ¿dónde voy a estar? Ok, aquí, entonces, el traslado al lado del laboratorio, ¿no? Después de la colecta de la muestra, generalmente es la primera orina de la mañana. Eso tiene su importancia, la concentración. Ok, vamos a ver por qué también. Entonces, esto se obtiene en un plazo de 1 hora. Cuando es inmediata se hace la colecta y se lleva inmediatamente. Pero sí va a demorar más que eso en ser llevada al laboratorio. Se coloca a refrigerar a 4 grados. ¿Okay? Máximo 24 horas. Máximo 24 horas. ¿Por qué es importante refrigerar? Recuerden que si la muestra tiene bacterias y está a temperatura ambiente, esas bacterias van a proliferar. Le puede dar falsos positivos como reporte de muestra. ¿Okay? Principalmente en verano, imagínense cómo va a proliferar esa bacteria. Ahí estará, ya, proliferamos rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el flujo de la muestra en laboratorio? El flujograma de trabajo. Llega la muestra de orina. Lo primero que se hace en laboratorio es el examen al fresco. Esa muestra de orina se toma un poco y se va a la centrífuga, ¿no? Y se va a centrifugar. Y aquí ustedes saben ya por sus clases anteriores que tenemos sedimento sobrenadante. Entonces, con el sedimento se hace el examen al fresco y se va a ver en el microscopio óptico la presencia justamente de los leucocitos. Y esto se determina como, aquí examen al fresco, se determina por sedimento la piuria. Más de 10 leucocitos por campo le va a determinar presencia de una inflamación. ¿Okay? Se hace la prueba de Gram con ese sedimento y la prueba de nitritos. Vean aquí esas tiras reactivas. ¿Okay? Entonces, en mi muestra de orina, en mi frasquito de orina, yo voy a tomar esta tira reactiva y la voy a introducir. Al introducirle mi muestra de orina, va a haber cambios en la coloración. Entonces, ¿por qué? Porque muchas bacterias, por ejemplo la E. coli, lo que hacen es producen una enzima que es la nitrato reductasa. Generalmente las enterobacterias lo perciben como la E. coli. Nitrato reductasa. ¿Qué es lo que va a hacer el nitrato reductasa en la orina? Va a transformar el nitrato en nitrito. Y eso es lo que va a determinar esa tira reactiva en cambio de color. Ahorita lo vamos a ver dentro de diapositiva, pero para que tengan una idea. Eso está aquí. ¿Okay? Aquí. Este procedimiento. En 2 minutos se obtiene un cambio de color por la detección del nitrito y aquí te da, este es diagnóstico presuntivo, no es confirmatorio, pero es un importante indicador inmediato de que tienes la presencia de una bacteria, ¿no? Que tiene este componente enzimático y que puede estar generando con la clínica, que estás evaluando en tu paciente, una infección urinaria. ¿Okay? En estas tiras reactivas no solamente se detecta la presencia de nitritos, también hay otro lado, generalmente, el otro extremo, en donde se ve por cambios de color también la presencia de otra enzima, que es la esterasa. ¿Por qué? Porque si en mi prueba de sedimento, no en mi examen al fresco, yo veo que tengo gran cantidad de leucocitos, ¿no? Más de 10 leucocitos por campo, eso se determina con el nombre de piuria, eso se llama piuria, ¿ok? Estos leucocitos, ya sea polimorfonucleares o mononucleares, van a producir enzimas y esa enzima es la esterasa. Al tener esta enzima esterasa, también hay cambio en estas tiras reactivas en color y se determina justamente como esterasa positiva. Eso lo vamos a ver, pero hay otra diapositiva de eso. Pero para que ya lo vean todo aquí, cómo se hace el laboratorio. ¿Okay? Entonces, aquí después esta muestra de orina obviamente se va a cultivar en diferentes medios de cultivo, dependiendo de lo que se sospecha, ¿no? Y si sale, por ejemplo, en la ABCS, microorganismos, y si sale negativo, se reincuba 24 48 horas, disculpen, sale negativo, reporte negativo o positivo, y si sale positivo, se hace el recuento de colonias, si es por orina de chorro medio, 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿ok? Pruebas bioquímicas, oxidasas, catalasas, ¿no? Dependiendo de quién sea el microorganismo, y su antibiograma, obviamente, para ver resistencia y sensibilidad a antibióticos.
¿Okay? Y tenemos aquí, se incuba a 36 grados por 24 horas y se identifica la bacteria aislada y se hace el reporte. ¿Okay? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? El reporte. O sea, todos se ahorraron todo eso, pero tienen que saber de dónde viene ese tipo de análisis, ¿ok? Porque recuerden que, bueno, eso es lo ideal en un centro hospitalario, pero ¿qué puede suceder si ustedes determinan que sucede en un lugar inhóspito en donde ustedes toman muestra, o sea, ¿no? Ustedes tienen su microscopio, ustedes tienen que hacer sus pruebas, ¿no? Entonces tienen que saber cómo determinar su diagnóstico, confirmar su diagnóstico. Por lo menos si tienen nitritos, ¿no? Si tienen piuria, pueden ayudar a su paciente con su sospecha de una intro microscopio, ya lo ve, ya lo trata, ¿no? Ok, y esto es lo que estoy hablando, ¿no? El examen de orina en la fase analítica, laboratorio. Examen directo. Voy a hacer GRAM y voy a ver piuria. Más de 10 leucocitos por campo. Estos de aquí. Los leucocitos. Mononucleares o polimorfonucleares. En el seguimiento examen a fresca, ¿no? Entonces ustedes ya saben enfocar, toman su muestra y lo ven al microscopio. Entonces, y aparte de eso, aquí están las tiras reactivas que les mostré allí. En esta tira reactiva ustedes van a ver la esterasa, que esta es la enzima que refleja la piuria, ¿no? Producida por los leucocitos, y también el nitrito, que refleja la presencia de enterobacterias, 85% de los casos E. coli. ¿Ok? Esa es la que van a ver aquí. Esta es la piuria, ¿no? Uy, lo que de lado. Prueba de nitritos. Aquí. Miren, no es confirmatorio. ¿Por qué? Porque obviamente vean la sensibilidad, tiene un rango grande y vean la especificidad. ¿Okay? Entonces, aquí es lo que vemos para la piuria, las esterasas, y aquí nitrito, cambia de color. ¿Okay? Ahora, ¿hay limitaciones? Claro que sí. Esas limitaciones están, por ejemplo, que muchas personas, dependiendo de la dieta, no tienen suficiente cantidad de nitrato en sus muestras de orina. O que la muestra de orina esté diluida, por ejemplo, pacientes que toman diuréticos, no se va a ver. O pacientes que, por ejemplo, que la muestra de orina no sea la primera orina de la mañana, ¿no? Entonces no está tan concentrado. O también el hecho de que puede haber organismos que generen infección urinaria que no producen la nitrato reductasa. ¿Quiénes tenemos aquí? Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Ustedes ya han visto que el Mycobacterium puede generar diferentes tipos de infecciones, ¿no? Extrapulmonares. Por ejemplo, ¿qué? Estafilococos. ¿Okay? Los estafilococos no producen la nitrato reductasa, por lo tanto esa prueba de nitrito va a salir negativa. Pero eso no significa que no esté presente un cuadro de infección. ¿Okay? Entonces, por eso es que esta prueba de nitrito no es determinante, no es confirmatoria. Te ayuda a detectar enterobacterias, pero hay otros uropatógenos, hay otras bacterias que pueden generar infección. ¿Okay? Entonces, o que el recuento de las células sea menor de 100.000, orina remitida, ¿no? Después de varias horas en temperatura ambiente. Obviamente aquí está la muestra, ¿no? Inadecuada. Entonces tenemos aquí cómo se hace el cultivo, la fase analítica, por muestra de catéter o por punción vesical. Y esto es lo que quiero que vean, ¿no? La interpretación. Esto puede ser pregunta de examen, chicos. ¿Okay? Tenemos aquí, por punción suprapúbica, ¿no? Como viene a partir de una muestra que no debería tener nada, estéril, cualquier crecimiento de bacilo oral negativo es diagnóstico positivo. Si tenemos aquí una muestra obtenida a partir de catéter vesical, más de 50.000, diagnóstico positivo. Y los otros rangos, infección probable, infección poco probable. En la mitad de la micción, que esta es la orina de chorro medio, ¿okay? Más de 100.000, infección probable, menos, dudoso o poco probable. Esos criterios ustedes tienen que manejarlos. ¿Ok? Bien, entonces este es el antibiograma. Ya sabemos que cuando hay división de crecimiento son
son sensibles, eso quiere decir que ese es el antibiótico recomendable para uso, a diferencia de estos, por ejemplo, que no le hizo ni cosquillas a la bacteria y ella creció muy bien, ¿no? Muy bien, gracias, no es nada. Ni se inmutó frente a ese antibiótico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Bien. Entonces, en el caso de los urocultivos, ¿cuándo pues se puede decir que es falso negativo o falso positivo? Eso también se puede hacer pregunta de examen. ¿Ok? Interpretar, por ejemplo, ¿cuándo me puede dar un falso negativo? Cuando se les puede preguntar, no sé, díganme 4 motivos, ¿no? O 3 motivos por el cual puede dar un urocultivo falso negativo, por el cual puede darme falso positivo. ¿Okay? Por ejemplo, tratamiento con antibiótico previo me puede dar como resultado falso negativo. Eso ustedes tienen que saber. ¿Okay? Por ejemplo, que hay un arrastre de antiséptico utilizado en la higiene. Generalmente cuando se va a solicitar muestra de orina, se le solicita al paciente que no utilice ningún desinfectante, ningún antiséptico, ¿no? Previo, porque eso elimina el crecimiento de microorganismos. O también que haya, por ejemplo, microorganismos diferentes a enteropatógenos, como Mycobacterium tuberculosis, porque de repente se toma la muestra de orina y se escoge un medio de cultivo en el cual Mycobacterium no va a crecer. ¿Okay? Tiene que determinarse medio de cultivo Lowen-Jameson, recuerden, ¿no? Para el crecimiento de Mycobacterium. No crece en cualquier medio de cultivo. ¿Okay? O también que haya, por ejemplo, ingesta de diuréticos, ¿no? Entonces, y esto determine que no haya suficiente cantidad de microorganismos. O tenemos aquí falsos positivos, cuando se toma la muestra de orina sin usar técnica de chorro medio. Lo estamos comentando varias veces, que va a dar falso positivo, ¿no? O también que haya mala higiene. Obviamente, si se toma la muestra de orina y se contamina, ¿no? Con heces o se contamina con, por ejemplo, que el vasito de toma de muestra no sea estéril, va a crecer el microorganismo. Eso no indica que sea, ¿no?, infeccioso. Entonces, o por ejemplo, en lactantes que se contamine con heces, ¿no? Como por ejemplo lo de la bolsita que les mostré en los niñitos, ¿no? O orinas no conservadas, refrigeradas. Proliferó la bacteria, hizo su casa en la muestra de orina y el paciente llevó la muestra de orina que crecieron en el medio ambiente. Entonces, esos son criterios que ustedes tienen que saber que es necesario para cuándo puede dar un falso positivo o un falso negativo. Bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta. Con esto finalizamos ITU. Vamos a hablar de ITS. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, si hablamos de las ITS, ¿no? Uno de los principales microorganismos, VIH. ¿Okay? Ya conocemos al VIH, ya ustedes lo han visto en teoría, en su segunda clase se les ha presentado unas características, han hecho seminarios de VIH, 2 seminarios de VIH, ¿no? En morfología han hablado de inmunopatogénesis del VIH, cuáles son sus factores de virulencia. Entonces aquí solamente lo vamos a recordar para poder asociarlo a diagnóstico. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, sus glicoproteínas GP120 y GP41, las importantes para adherencia y fusión, ¿no es cierto? Eso ya, hasta por ósmosis, ya va entrando esa información tantas veces que lo escuchan, ¿no? Bien, entonces tenemos un virus, disculpen, que tiene RNA, pero tiene una enzima importante, la transcriptasa inversa, que hace justamente la retrotranscripción, transforma ese RNA en DNA, pero lamentablemente esa transcriptasa inversa no realiza las correcciones en esa retrotranscripción y por eso es que hay mutaciones. Eso ya ustedes lo saben también porque lo han escuchado varias veces en seminarios. ¿Okay? Y tenemos aquí, bueno, otras proteínas, la P24, súper importante porque es una proteína que está a partir de su núcleo cápside. Entonces es la primera proteína, ¿no?, al ser expresada una vez que se infecta y ayuda a ¿qué? Al diagnóstico precoz, ¿no? Entonces aquí sabemos que el VIH hay 2 tipos, de tipo 1 y de tipo 2. El más común que tenemos aquí es el VIH de tipo 1, ¿no?
Entonces, aquí tenemos las características, aquí tenemos la presencia de estas glicoproteínas, ¿no? Del 1 y del 2, en envoltura, en su, como material genético o también en sus, como proteínas de la matriz. Entonces, este es el mecanismo de infección, que ya lo sabemos, ¿no? Yo digo ya lo sabemos porque ustedes ya deberían saberlo, ¿no? Tiene sus proteínas, la GP120-41, que ayuda a su adhesión y fusión al receptor de las células CD4, ¿ok? Y al receptor de quimiosina CXCR5, ¿no? Entonces se adhiere, se fusiona y se libera el RNA. Este de aquí, por acción de la transcriptasa inversa, ¿no? Transcriptasa reversa, va a transformar ese RNA de cadena simple en un DNA, ¿ok? Entonces, en este caso, este DNA va a entrar por los poros al núcleo, ¿no? Se ha transportado al núcleo y en este caso va a formar parte, ¿no? Del DNA de la célula que ha invadido, que también puede presentarse, ¿no? En forma latente por muchos años. ¿Okay? Entonces, eventualmente se va a integrar, ¿no? Obviamente ya está integrado, se transcribe en RNA y se sintetiza, se traduce en proteínas. Proteínas que van a formar, justamente después se ensamblan el RNA con las proteínas de la cápside y la nucleocápside, y esto sale, ¿no? La forma de los viriones infectantes. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos. Entonces, ¿esto qué determina en el proceso de infección? El tiempo, ¿no? Las fases. Tenemos una infección primaria, aguda, tenemos de 2 a 4 semanas. Como sabemos que infecta las células CD4, ¿okay? Que pueden ser las células T, pero también puede ser macrófagos y el linaje de macrófagos, ¿no es cierto? Entre estos, las células de las microglías, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de la fase de SIDA. En este caso, las células que tienen CD4, lo que va a hacer, aquí el verde, disculpen, el verde va a disminuir conforme aumenta el lila, ¿no? La carga viral, ¿ok? Al mismo tiempo vemos que anticuerpos, inicialmente no hay anticuerpos neutralizantes, o sea, no hay ese mecanismo protector de la inmunidad adaptativa, que va a aumentar con el tiempo, y lo que va a dar a la disminución, porque lo va a bloquear, de la carga viral en sangre, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una disminución del número de células CD4, que en un estado de latencia termina estando un poco más estable, ¿ok? Y en la fase SIDA ya tenemos menos de 200 células CD4 en el conteo, no por pruebas complementarias, y hay una disminución de anticuerpos neutralizantes y aumento de nuevo de la carga viral, ¿ok? Doctora, el paciente que está recibiendo tratamiento, ¿cómo estaría la previa? El paciente que recibe tratamiento, estos de aquí van a aumentar, aumentaría las células CD4, la carga viral se mantiene baja y anticuerpos neutralizantes están altos. Aquí es importante, cuando hablamos de tratamiento, la eficacia de un tratamiento se evalúa en la carga viral y se evalúa en el conteo de células CD4, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las células CD4, importante porque estás determinando la protección del paciente relacionada a infecciones oportunistas, porque ese es el principal problema. Un paciente que tiene VIH-Sida muere por infecciones oportunistas, ¿no? Por infecciones por hongos, ¿ok? Entonces, por cuadros de neumocistosis, por ejemplo, ¿ok? Por cuadros de criptococosis, por cuadros de candidiasis, por cuadros de aspergilosis, infecciones que normalmente una persona inmunocompetente consigue resolver, ¿ok? Inclusive resfríos. Un resfrío normal ahí se puede complicar y generar cuadros de neumonía, porque comienza a descender y afecta sus pulmones. Entonces, eso es la importancia de la protección de las células CD4, porque estamos hablando aquí principalmente de linfocitos T, ¿cierto? Que son los ayudantes, los helpers, los que comandan toda la protección. Bien, entonces en la infección aguda por VIH hay manifestaciones que se asemejan mucho a un resfrío, ¿no? Tos,
dolor en el cuerpo, ¿okay? En algunos casos las diarreas, pérdidas de peso, ¿okay? Dolor de cabeza. Y en la infección aguda tenemos a las personas con una infección, ¿no? Aumenta la transmisión de VIH en aguda. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos neutralizantes y tenemos al virus recorriendo todas las expresiones, ¿no? O sea, altamente contagioso. Entonces aquí está la categoría clínica. Básicamente, ¿cuál es la importancia aquí? Menor de 200 células por milímetro cúbico, ¿no? Determina lo que es la infección, el estadio SIDA, ¿okay? Que se asocia a alteraciones neurológicas ya también, porque hay infección a nivel de las células de la microglía, ¿no? Y aquí tenemos la importancia del diagnóstico, o sea, las pruebas de laboratorio que se va a solicitar según el tiempo de la infección. ¿Okay? Esta figurita ya la han visto previamente, la vamos a ver aquí de nuevo. Entonces, un diagnóstico por tiempo de infección. Tenemos inicialmente el periodo de ventana en donde no se va a detectar porque el virus está recién replicándose, ¿okay? Después tenemos este periodo de 10 a 15 días, 20 días que ya tenemos, a los 10 días ya tenemos el material genético. Entonces, ¿qué se le podría hacer? PCR, ¿okay? Pero no es una prueba que se realiza inmediatamente a los pacientes adultos, con excepción de lactantes. En neonatos. En neonatos se sospecha, ¿no? Se sospecha una transmisión vertical de madre a hijo, se le realiza la prueba de PCR inmediatamente. ¿Ok? No le vas a estar. ¿Ah? Al hijo, claro. Al neonato sí que le vas a hacer el PCR, porque la mamá ya ha sido diagnosticada. Entonces, inclusive a veces se puede dar casos, ¿no? De que la mamá está con VIH y justo se le hacen las pruebas, ¿no? De control prenatal, ella no sabía y se le detecta la infección con una carga viral alta. Entonces, ella inicia tratamiento para VIH para disminuir esa carga viral y disminuir el riesgo de transmisión vertical durante el desarrollo neonatal, ¿no? Entonces, y cuando nace el niño, obviamente se le hacen las pruebas para ver si no ha habido transmisión. Entonces, lo ideal en estos casos es disminuir la carga viral, ¿no? Lo máximo posible en la mamá para evitar que esta carga sea transmitida a su neonato, ¿no? Pero, bien, entonces tenemos aquí ok, entonces aquí tenemos, ¿no? El material genético, ¿no? 10 días, y ya en este periodo, a los 15 días, ya se puede comenzar a realizar lo que es el ELISA de cuarta generación. ¿Cuál es la importancia del ELISA de cuarta generación? El ELISA de cuarta generación detecta antígeno y detecta anticuerpos más adelante. Entonces, y esto permite el diagnóstico precoz para un tratamiento precoz. ¿Pero es un diagnóstico confirmatorio? No, es un diagnóstico presuntivo. Entonces, en estas condiciones, una prueba de tamizaje, en estas condiciones lo que se realiza básicamente es este inicio, ¿no? Del flujograma del algoritmo diagnóstico para VIH. Bien, entonces aquí tenemos la prueba, ¿no? De cuarta generación, con que detecta qué antígeno, el P24, el ELISA de cuarta generación. Después de ello, bueno, aquí tenemos un poco de la historia, ¿no? El ELISA de primera generación, el primer ELISA en ser desarrollado para la detección de VIH, detectaba anticuerpos a partir del día 15 de infección. El de segunda generación, 35 días después de infectado. El de tercera generación, 20-25 días. ¿Okay? Pero ya con el de cuarta generación se acorta más el tiempo, ¿no? Para el diagnóstico precoz. Porque las demás pruebas lo que hacen es detectar la seroconversión, ¿no? El aumento de los ciclos de anticuerpos. Entonces, aquí tenemos que el periodo de eclipse, VIH se replica en las mucosas y el RNA aparece a partir del día 10 y permanece hasta el día 21 para hacer PCR, ¿no? Doctor, ¿y los bebés que nacen con infectados sí pueden tener una vida normal? Los bebés que nacen infectados por transmisión vertical. Por transmisión vertical, bueno, iniciarían tratamiento, ¿no? Llevar una vida normal con cuidados.
O sea, tienen lo mismo que tiene una persona con VIH, que tiene SIDA. Lo mismo, o sea. Que tiene SIDA, en realidad no es infectado, todavía no nace con la enfermedad, ¿no? Se detecta la carga del virus y ahí, bueno, se determinará la evaluación para tratamiento del recién. Bien, entonces son los parámetros virales, ¿no? Durante la infección, los marcadores, el ARN, el antígeno P24, la detección de anticuerpos, IgM y IgG, y el momento de la aparición de cada uno de los marcadores que determina qué pruebas van a escoger, depende de las características del virus, de la prueba utilizada y la respuesta inmune de cada paciente. Recuerden que eso va a variar. Bien, esto es lo mismo que lo anterior, y aquí, ¿en qué se basan las pruebas de VIH? Complementariedad de anticuerpos. ¿Cuáles serían? ELISA, pruebas rápidas, que son las inmunocromatográficas, Western blot, inmunofluorescencia, y el otro, ácidos nucleicos. Bien, en las de ELISA va a detectar antígeno y anticuerpo, ¿no? Tenemos, hoy en día se utiliza tercera generación y cuarta generación. La tercera generación que detecta IgM y IgG, solo anticuerpos, y la de cuarta generación, anticuerpos y antígeno. Esa es la diferencia. Esto es semejante al anterior también, que aquí vemos, ¿no?, los días de infección en el ELISA, después de primera generación después del día 40, segunda generación después del día 30, tercera después del día 20 y cuarta generación que detecta anticuerpos y antígenos después del día 15, ¿no? Los antígenos P24, más o menos día 12, 13, ¿no? Y el ARN por PCR a partir del día 10, 12. Entonces, si hablamos de los ELISAs de primera y segunda generación, son ELISAs de tipo indirecto y que detectan IgG y también lo que es ELISA de tercera generación, que sería un ELISA tipo sándwich, ¿no?, que detectan IgM e IgG. En el caso de ELISA de cuarta generación, que es el ELISA que detecta antígeno y anticuerpo, estamos hablando de un ELISA indirecto, ¿ok? Y también el ELISA sándwich. Y aquí detecta el antígeno, que es un ELISA directo. En el caso de las pruebas inmunocromatográficas, ¿no?, las pruebas rápidas, tenemos aquí que van a detectar anticuerpo y antígeno, ambos. Entonces aquí hablamos de rápida por el tiempo, ¿no? ¿Qué muestras pueden utilizarse? Sangre extraída de la vena o de un pinchazo del paciente o algún tipo de líquido recogido a partir de una compresa tratada, ¿no? Ahora, generalmente hay países, y eso es interesante, hay países en donde las pruebas inmunocromatográficas, por ejemplo estas pruebas rápidas, los pacientes los pueden realizar en sus casas. Entonces, como es lo del SARS-CoV-2, que se hace en casa, la muestra, ¿no?, que se toma y se realiza en 20 minutos en casa, eso está bien, ¿no? En nuestro país no es así, pero hay países, ¿no?, en donde generalmente esos se los venden en las farmacias o los pueden recoger en centros especializados para personas, ¿no?, para estas comunidades que sospechan que tienen este tipo de infección. Entonces, se les dan los cassettes y en casa, solos o en compañía de una tercera persona de confianza, pueden realizar esa prueba inicial. Si el resultado sale positivo, ahí sí requieren acompañamiento en consulta, ¿no? Ahora, con un resultado positivo, ¿podemos decir que una persona está infectada con VIH? No. ¿Okay? Vean aquí, en el caso de las pruebas rápidas de antígeno y de anticuerpo, hay un rango. En el caso del ELISA de tercera generación, 99.5, y el ELISA de cuarta generación, 99.5 de especificidad. ¿Okay? Tiene una alta sensibilidad, pero son utilizadas solamente como tamizaje, porque pueden existir falsos positivos. ¿Con qué prueba se confirma? Con el Western blot. ¿Okay? Western blot, en este caso, vamos a ver aquí, cuando hablamos de Western blot,
no sé si lo observaron cuando hicieron su seminario, pero en este caso para el Western blot, generalmente tú lo que haces es detectar las bandas por el peso molecular. En este caso detecta IgG que se va a unir a estas glicoproteínas del virus. Entonces, ¿cuándo determina resultado positivo? Determina el resultado positivo cuando hay dos bandas, más de dos bandas, que concuerden una con otra, obviamente comparado con tu control positivo, ¿no? Con tu control de bandas positivo, o sea, una muestra que ya sabes, estableces tus pesos moleculares, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tenéis aquí las proteínas, en este caso, estos son los pesos moleculares que terminarían coincidiendo. Este de aquí, cuando el virus recién ha sido separado, los componentes moleculares por su peso, ¿no? Y aquí se detectan los IgGs, y aquí se lo observaría para las bandas de coincidencia. En este caso, las pruebas confirmatorias Western blot con sensibilidad y especificidad mayor del 99%. Cuando digo que es positivo, cuando tengo mínimo dos bandas que coinciden con las glicoproteínas del virus. Puede ser GP120, P24, GP41, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de bandas negativo o indeterminado, cuando hay bandas positivas, pero que no coinciden con el peso molecular del virus. La inmunofluorescencia, ¿no? En este caso, inmunofluorescencia indirecta, detecta IgG, ¿ok? Pero para esto hay una característica, que tiene que esperarse 3 a 4 semanas después de que se ha realizado la prueba de ELISA, de tercera o cuarta generación. O sea, tiene que aumentar la carga tiene que aumentar la presencia de anticuerpos para que se determine una buena prueba de inmunofluorescencia. El PCR, pruebas confirmatorias. ¿Cuándo se usa una prueba de PCR para ELISA? Se usa cuando se tiene una prueba confirmatoria indeterminada, o sea, por el Western blot salió indeterminado, ¿ok? O por inmunofluorescencia salió indeterminado. Aquí, ¿qué te queda? PCR. Si hablas de diagnóstico de neonatos o pronóstico de la enfermedad en términos de la carga viral, eso es para determinar carga viral. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque si determino carga viral, es porque mi paciente está con carga. Si mi paciente está con tratamiento y su carga viral disminuye, el tratamiento está funcionando. Si su carga viral no disminuye y aumenta, hay que cambiar tratamiento. ¿Ok? Eso es para acompañamiento también, para determinar pronóstico de la enfermedad. Entonces, otras pruebas, aparte de las que mencionamos, de ELISA, inmunofluorescencia, Western blot y PCR, la carga viral aquí es determinada, acompañamiento por PCR, ¿no? Aquí obviamente tenemos, ¿no? Resultado de una prueba puede ser indetectable cuando es menor al valor establecido por la prueba, eso quiere decir que mi tratamiento con carga está funcionando, o detectable cuando es superior al valor establecido por la prueba, ¿no? Tenemos el recuento de células CD4, ustedes ya saben que esto se hace por citometría de flujo, no se ve los marcadores adicionados a fluorocromos, y en este caso lo normal de células CD4, eso cada vez que exponen un caso clínico de VIH, lo normal 500 a 1500 células por milímetro cúbico. Cuando tiene menor, ¿no? Indicación de inicio de TAR, por ejemplo, o menor de 200 cuando hay riesgo de infecciones oportunistas porque el paciente está con SIDA. El tratamiento tarda, los tratamientos de retrovirales. Eso es. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico, ¿no? Que se inicia con ELISAs, ¿no? Y después, cuando esos ELISAs o otras pruebas salen indeterminados, se proceden a pruebas de PCR. Bien, entonces aquí vamos a hablar de otros agentes
que generan ITS. Vamos a hablar de dos. La gonorrea, es la Neisseria gonorreae, y la treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis. Y aquí podemos ver la treponema pallidum es una espiroqueta, ¿no? Un bacilo gram negativo, parásito obligado en forma de espiroqueta. Y con este movimiento, ¿no?, espiralado, generalmente genera mecanismos invasivos. En su pared celular tiene varias moléculas en su matriz extracelular de adhesión a nuestra matriz. Estamos hablando de fibrinógeno, colágeno que se adhieren en estas pacientes. Y con esto, en las mucosas se infiere y comienza su mecanismo de invasión. Entonces, el gonococo, la gonorrea, esto lo van a ver en teoría y también lo van a ver en los seminarios, genera varios tipos de patologías en la Neisseria gonorrea. Genera cuadros de uretritis, edemitis, ¿no?, en hombres, proctatitis, faringitis, conjuntivitis, cervicitis, la enfermedad pélvica inflamatoria, que lo van a ver también en seminario, es uno de los principales agentes causales. Tenemos la enfermedad gonocócica diseminada, o los cuadros de conjuntivitis gonocócica neonatal, cuando la mamá está infectada por Neisseria gonorreae, no ha sido diagnosticada, por lo tanto no ha sido tratada, y por parto natural, por el conducto del parto a nivel de las mucosas, infecta a su recién nacido, lamentablemente. Y este desarrollo de cuadros de conjuntivitis gonocócica neonatal, que si no es tratado a tiempo o si es muy severa, puede llevar a ceguera neonatal, ¿okay? Porque se forman biofilms a nivel de los ojitos del recién nacido y esto genera complicaciones, ¿okay? Entonces, al gonococo, generalmente, a Neisseria gonorreae, se le encuentra, ¿no?, de forma intracelular dentro. Este es un neutrófilo, y aquí está, ¿no?, diplococo gram negativo, ¿ok? Entonces, esta bacteria, como hemos visto, se encuentra generando varios tipos de patologías. Las pruebas que se solicitan son variadas dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿okay? Entonces, se puede solicitar una muestra de secreción uretral, ¿no?, de secreción de la cervix, recto, de la conjuntiva, faringe, ¿no?, y líquido sinovial. Aquí está asociado, ¿no?, en los casos de los hombres, en las mujeres, en el recto, dependiendo del tipo de transmisión sexual, tipo de relaciones que se tiene, o inclusive por el sexo oral a nivel de la faringe, ¿ok? Aquí tenemos el examen directo, coloración de Gram, diplococo gram negativo, medio de cultivo, esto ya lo sabemos, Thayer-Martin, ¿ok? Entonces aquí tenemos pruebas bioquímicas, oxidasa positiva, fermenta glucosa, y las serológicas que vemos aquí, y las pruebas moleculares. Entonces, aquí es lo que estamos viendo: el tipo de infección, la solicitud, ¿no?, del tipo de muestra, secreción endocérvica, ¿ok? O también aquí, en los hombres, la secreción uretral, ¿ok?, ese líquido blanquecino. En las mujeres, en el hombre, en la mayoría de los casos, el 80% de las mujeres puede ser asintomático. En el caso de los hombres, hasta el 50% de los casos asintomáticos. Generalmente, cuando uno de los miembros de la pareja, sea hombre o mujer, que ha sido detectado, se recomienda también, ¿no?, el examen, a pesar de ser sintomático, a la pareja sexual activa, ¿okay? Entonces, en el diagnóstico tenemos aquí los tipos de muestras. Eso depende del casito clínico. Si se les menciona que el casito clínico, que es un paciente varón que ha presentado tal y tal característica, ¿qué tipo de muestra le solicita? Secreción uretral, la mujer, secreción de a partir del endocervix, la faringe, conjuntiva, dependiendo de lo que presente. Pruebas presuntivas, Gram. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? La coloración de Gram, diplococo gram negativo. El cultivo, Thayer-Martin, pero también puede ser New York City o Martin Lewis, ¿ok? Pero de preferencia Thayer-Martin. De preferencia no. Pero los diplococos se van a ver solo dentro de neutrófilos o en cualquier pulmón. No, es facultativo. Entonces puede estar dentro o fuera. ¿Okay? La única forma que una persona se infecte gonorrea es que la persona tenga gonorrea, ¿verdad? Que hay por transmisión sexual, sí. Por transmisión sexual. O en el caso de los recién nacidos, por transmisión, ¿no? Ok, inclusive cuando la mamá no ha sido diagnosticada, no ha sido tratada, ¿no?
se lleva al parto por cesárea al recién nacido y se le da tratamiento profiláctico para evitar porque también hay bacterias, en el caso de la gonorrea, que pueden atravesar la barrera placentaria, entonces generar cuadros de meningitis neonatal, ¿no? Alteraciones. Bien, entonces por eso que se le da tratamiento profiláctico. Bien, en la sífilis estamos hablando de la treponema pallidum, ¿no? Hay 3 fases de sífilis, ¿ok? Tenemos, en principio, estamos hablando de una enfermedad sistémica, ¿no? Crónica, transmitida por contacto sexual, transplacentario y por vía sanguínea, ¿ok? En el caso de la treponema, una bacteria de tipo espiroqueta. Para el diagnóstico de esta bacteria no puede ser cultivada in vitro, ¿no? Generalmente son las pruebas no treponémicas. Entonces aquí tenemos la historia natural, tenemos la exposición y después la sífilis primaria, que se caracteriza por la formación de chancros, que son lesiones dolosas a partir de presentes en los genitales, ¿no? En el hombre y la mujer, pero esto dura un tiempo, ¿no? De 4 a 10 semanas. Después de eso ya desaparecen, así como aparecieron, desaparecen, pero eso no significa que ha sido curado el paciente, eso significa que ha pasado una sífilis secundaria. ¿Cuál es la sífilis secundaria? La sífilis secundaria, ¿ok?, puede ser de 2 tipos, temprana o tardía. Estos pueden ser asintomáticos o sintomáticos y presentar en algunos casos alteraciones, ¿no?, neurológicas, y aquí se manifiesta por lesiones, ¿no?, cutáneas, como un rash cutáneo en las lesiones de las palmas de las manos y de los pies. Ahorita lo vamos a ver en las figuritas. Y posteriormente pasa a una sífilis terciaria. En la sífilis terciaria ya comienzan a haber estas complicaciones, ¿no?, alteraciones, cardiopatías, ¿ok?, o las famosas bombas, que son lesiones a nivel de las mucosas, ¿no?, que vamos a ver ahorita. Y también tardías, que aquí se pueden ver también alteraciones neurológicas, ¿no?, las neuropatías. Entonces vamos a ver aquí las manifestaciones clínicas. Estas son los chancros, las lesiones dolosas en los miembros genitales. Esta es la primaria, sífilis primaria. La secundaria, lesiones en palma de manos y pies, ¿ok? Y estas son las gomas de la sífilis terciaria, ¿ok? Sí, es tejido necrótico, ¿okay? Bien, entonces para el diagnóstico de la sífilis, la muestra que se solicita, líquido a partir de las lesiones primarias y secundarias, serológicas, sangre y líquido cefalorraquídeo. En las pruebas no treponémicas, aquí se va a utilizar una prueba de aglutinación, prueba de tipo secundaria, que ya se ha mencionado antes, VDRL y RPR. En este caso es lo que se conoce como la floculación, ¿ok? Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, aquí se ve justamente por la formación de los grumos. Esas son pruebas macroscópicas. Entonces aquí tenemos, pero estas no son pruebas confirmatorias, estas son pruebas de tamizaje, ¿ok? Entonces son pruebas presuntivas. Tenemos aquí el VDRL, ¿no? Y se ve aquí la reacción por la floculación, ¿ok? Requiere tratamiento previo del suero y un microscopio para su lectura, ¿ok? Y el RPR, que aquí sí se ve con las partículas de carbón, es una reacción macroscópica. Y aquí tenemos también pruebas, aquí son las pruebas treponémicas, que son pruebas que detectan anticuerpos específicos en el suero del paciente. Y que eso es lo que se ve aquí, inmunofluorescencia indirecta, generalmente, y aquí puede mantenerse positivas por muchos años la presencia de estos anticuerpos en el paciente, ¿no? Y la referencia, la cepa de referencia, es la cepa NIPOS, pero es una prueba de inmunofluorescencia indirecta, ¿ok? Bien, entonces tenemos aquí las pruebas de confirmación para sífilis. ¿Cuáles son? Las pruebas treponémicas de inmunofluorescencia que mencionamos, ¿no? Que esa es la que actúa como gol estándar, ¿ok? Pero aquí puede darse falsos positivos cuando hay pacientes que tienen coinfección por VIH.
Hay otras pruebas que son las pruebas de hemaglutinación, es más sensible. Pruebas rápidas también, a partir de los anticuerpos del suero, ¿no? Transportados a partir del flujo capilar, en el cassette de nitrocelulosa, ¿no? Tenemos las pruebas de ELISA también, pruebas treponémicas de inmunensayo que detectan IgG o IgM e IgG. Y aquí los valores de las pruebas de sífilis, ¿no? Dependiendo del tipo de estadio de sífilis que se encuentra, primaria, secundaria, ¿no? Y la tardía. En este caso tenemos la primaria, ¿no? La sensibilidad por BDRL, PRR, ¿ok? En las sífilis secundarias, vean, esa sensibilidad aumenta a 100% en una sífilis latente o en una tardía, ¿no? Su especificidad también. Estas son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas, ¿no? Que requieren la presencia de anticuerpos por inmunofluorescencia. Todo dependiendo del estadio. Bien, chicos. Entonces, aquí, para finalizar, para aplicar lo aprendido, mencionen la correlación adecuada. ¿Será la A, la B, la C o la D? La C. Exactamente. Western blot, sensibilidad y especificidad más del 99%. Si hablamos de carga viral, en todo caso, ¿cuál es el marcador del sistema inmunológico? CD4. O sea, en la 2, en relación a las pruebas de ELISA en VIH, todo es falso, excepto ¿qué es la A? ¿Cuál es falso? No, todo es falso excepto. ¿Cuál es la verdadera? En relación a la ITU, ¿no? Mencione lo falso. ¿Cuál es falso? ¿Cuál quieres? La C, porque normalmente es monomicrobiana, solamente la E. coli. Es bien raro que sea polimicrobiana. Aquí, y este es el caso clínico del ABA número 10, que para la próxima semana lo van a realizar los 4 grupos, ¿no? Porque hay uno que va a exponer vídeo, ¿no? En la próxima semana. Entonces, chicos, con eso finalizamos la clase de hoy día con los cursos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo es que existen tantas bacterias? O sea, ¿cómo? ¿Cuál fue el origen? O sea, ¿por qué son? ¿Por qué existen tantas bacterias? Porque no son diferentes microorganismos de características